Prisionera del sheik. Ella solo quería protegerlo, pero él exigió su corazón. Prepárense, oyentes, para sumergirse en una historia donde el deber choca con el deseo, donde la seguridad de un reino casi se pierde en la vorágine de un amor imposible. Esta narrativa de pasión arrolladora pondrá a prueba los límites del profesionalismo y la lealtad. Y si a ustedes les encantan los giros emocionales, no olviden seguir nuestra página ahora mismo. Esta no es solo una historia de pasión, es la narración de un hombre que necesitaba una razón para vivir y de una mujer que, por deber, se convirtió en esa razón. En aquella Europa fría y gris, en algún lugar entre las elegantes avenidas y los secretos sombríos, yacía la embajada de Al-Tariq, más un mausoleo de lujo que un centro diplomático activo. Allí, en un exilio impuesto por el golpe de Estado más traicionero de la historia moderna, vivía el jeque Omar bin Talal. Su mundo era una prisión dorada envuelta en terciopelo y mármol, pero sofocada por la paranoia. El régimen golpista lo quería muerto, y la búsqueda de una guardaespaldas a prueba de fallas llevó al Consejo Real exiliado a Dana Hayes. Ella era una leyenda en los círculos de seguridad privada, conocida por su mente táctica fría y por nunca haber perdido un cliente o una batalla. Su reputación, construida sobre años de sacrificio y determinación, era la de una mujer que no se doblegaba, que no se inmutaba, y era exactamente esa frialdad de acero lo que la familia de Omar buscaba para contrarrestar su desesperación. Dana Hayes, por su parte, era el epítome de la eficiencia fría. Sus ojos, de un azul gélido y perspicaz, habían analizado el expediente de Omar bin Talal mucho antes de que ella pusiera un pie en el aeropuerto europeo. Lo que vio no era el jeque carismático que mostraban las revistas, sino un objetivo de alto valor con tendencias autodestructivas. Al entrar por primera vez en la embajada, el 100 lujo decadente y la atmósfera de vigilancia 24 horas la envolvieron, pero nada la preparó para la primera visión de Omar. Él estaba en un balcón, fumando un puro de forma casi teatral, pareciendo más una estrella de cine melancólica que un líder de puesto. Ella lo vio como un hombre que usaba su dolor como un manto, una carga que, en su visión pragmática, desperdiciaba la oportunidad de sobrevivir. Él era, en su evaluación profesional y severa, el mayor riesgo para su propia seguridad. Su Alteza, se presentó ella con voz baja y controlada, pero vibrando con una autoridad que exigía atención. Soy Dana Hayes, su nueva jefa de seguridad. Mi trabajo es garantizar que usted viva y usted debe cooperar. Omar se giró lentamente, la sonrisa perezosa y desdeñosa que usaba como armadura extendiéndose por su rostro moreno. Apenas disimuló una mirada de evaluación que no era profesional, y Dana sintió una irritación profesional inmediata, una chispa peligrosa. Sus ojos, de un marrón intenso y profundo como el desierto por la noche, se fijaron en los de ella. Ella vio allí una dignidad forzada, y bajo ella, un vacío. Él no veía en ella solo a la guardaespaldas, sino el último obstáculo para la paz que solo la muerte le traería, y estaba decidido a romper su protocolo. La convivencia forzada comenzó en ese instante, y era un campo de batalla diario. Los desacuerdos sobre seguridad eran el oxígeno de la relación. No puede andar sin el chaleco balístico, gruñía Dana en 1911. Privado, con los puños apretados, mientras él ponía los ojos en blanco. ¿Para qué vivir con miedo, Dana? Si es mi destino, que sea rápido, replicaba él con una calma exasperante que ella interpretaba como una falta de respeto a su profesión. Él forzaba los límites,
negándose a usar el coche blindado, concertando reuniones en lugares no verificados, todo para obligarla a intervenir, a gritar, a demostrar que, en el fondo, la roca de hielo tenía sangre caliente. Ella se veía constantemente humillada en público, porque él cuestionaba sus métodos, pero detrás de la fachada él apreciaba su disciplina, el único pilar inquebrantable en su mundo en colapso. La proximidad se intensificaba en las noches de vigilancia. Mientras todos dormían, Dana estaba despierta en la antesala, escuchando la respiración lenta y regular de Omar en la habitación contigua. La claustrofobia de la situación y el alto voltaje del peligro hacían crecer la atracción en silencio. Él, sabiendo que ella estaba allí, a veces abría la puerta sin camisa buscando agua, solo para sentir su presencia, para ver la determinación y la lucha en sus ojos, tratando en vano de disimular el repentino jadeo que la cercanía de él le provocaba. Ella veía su vulnerabilidad momentánea, el jeque destituido, y su corazón profesional luchaba contra el instinto humano de cuidar a aquel hombre que parecía tan perdido y desesperado por un propósito. Él comenzó a usar su encanto como arma. En lugar de solo desafiarla, la seducía sutilmente, con provocaciones intelectuales sobre la filosofía del destino versus el libre albedrío. ¿Cree que puede cambiar mi camino, Dana?, preguntaba con los ojos intensos y llenos de una ironía cruel, apoyado en el marco de la puerta, mientras ella tecleaba informes. Ella sentía el calor de la proximidad, el perfume caro y embriagador de él invadiendo sus sentidos, y cada célula de ella gritaba la orden de mantener la distancia. Ella respondía con datos y estadísticas de seguridad, transformando el deseo creciente en gráficos de riesgo y protocolos de emergencia, una armadura de números contra la pasión arrolladora que él parecía querer encender en ella. La primera gran crisis de seguridad, la primera prueba real de lealtad, llegó en una noche lluviosa. Una alarma silenciosa se disparó. Invasores estaban dentro del perímetro. En ese instante de puro caos y adrenalina, las barreras cayeron. Dana ya no era la empleada, era la protectora. Omar ya no era el cliente. Irresponsable. Era el hombre que ella necesitaba salvar. Ella lo agarró del brazo, su fuerza sorprendiéndole, y lo arrastró a la habitación de seguridad, el aliento caliente de ella en su cuello, el olor a pólvora y lluvia mezclándose. Él, por primera vez, obedeció sin cuestionar, pero no sin antes clavar sus ojos en los de ella. Él vio el miedo glacial a la pérdida y supo, ella lo amaba, y él era el único que lo sabía. La habitación de seguridad, un búnker improvisado en el subsuelo de la embajada, era pequeña y sofocante, pero era allí donde la fachada de ambos se desmoronaría. Desde fuera, se escuchaban gritos ahogados y el sonido seco de los enfrentamientos del equipo de seguridad. La proximidad era insoportable. Dana estaba con el arma en mano, los músculos tensos, el foco absoluto en la puerta de acero, pero su conciencia estaba peligrosamente ligada al jeque. Podía sentir el calor emanando de él, la respiración pesada, la forma en que él se inclinaba, no por miedo, sino por un tipo de curiosidad peligrosa. Omar no estaba observando la puerta, la estaba observando a ella. Él vio la gota de sudor resbalando por su sien, el temblor casi imperceptible en su mano firme. «Tienes miedo», susurró él, con la voz profunda y ronca, cortando el silencio pesado como una cuchilla. No era una acusación, sino una constatación que buscaba la verdad tras la máscara de hielo. Dana giró la cabeza rápidamente, sus ojos azules destellando con furia controlada. «Tengo miedo de que su
Terquedad nos haya matado, Su Alteza, respondió ella, intentando inyectar la frialdad profesional en su voz, pero fallando. Él dio un paso adelante, acortando la distancia a casi cero. Era alto, y su presencia era abrumadora, incluso en aquel cubículo. ¿Miedo por mí o miedo por su impecable carrera, Dana?, preguntó, tocando ligeramente el arma de ella. El contacto fue eléctrico. En ese toque, Dana perdió el control de 10 años de disciplina, el olor a tabaco, el tacto del terciopelo de su camisa contra su brazo. Era demasiado. Ella sabía que era la adrenalina, el miedo a la muerte inminente, lo que liberaba la pasión reprimida. Ella empujó al jeque contra la pared, no con agresividad, sino con la urgencia de quien necesita detener una amenaza, y él se dejó hacer. Ella lo sujetaba allí, el arma apuntando al techo, su cuerpo pegado al de él para asegurarse de que no se moviera, una maniobra de seguridad que se volvió instantáneamente íntima. El corazón de Omar se disparó, no por la amenaza externa, sino por la rendición de Dana a la atracción. La boca de él buscó la de ella. No fue una petición, fue una toma, desesperada y profunda, el beso que rompió el dique de contención que ella había construido. Él la besaba con la urgencia de un hombre que sintió la muerte de cerca, y ella respondía con la furia de quien se negó a sí misma durante demasiado tiempo. En aquel búnker, mientras su mundo se desmoronaba, la guardaespaldas y el jeque exiliado se perdieron en un momento de pasión pura y prohibida. Era la prueba de amor más inusual, el abandono total del deber en pos de un único, abrumador y prohibido momento de humanidad. El beso era un vórtice, un acto de rebelión contra el destino y contra las reglas que Dana había jurado seguir. Las manos de Omar subieron por su cintura, atrayéndola más cerca, sintiendo la rigidez de su uniforme, que pronto cedió a la urgencia. Dana sentía el sabor salado del miedo y la dulzura de la liberación, y la voz de su entrenamiento gritaba en su mente, un sonido distante e ineficaz. Ella desgarró la disciplina sintiendo su piel, el calor que emanaba de su cuerpo fuerte, el olor de una tierra lejana. En ese instante, no había protocolos, ni jeques, ni exilio, solo la necesidad abrumadora de dos seres aislados que finalmente se encontraron en medio del caos. Él susurraba su nombre en árabe, una melodía prohibida que penetraba su alma blindada, revelando a un hombre desesperado por conexión. Cuando el sonido de la sirena de la policía se acercó, y el tiroteo cesó. Trayendo el retorno abrupto a la realidad, se separaron. Dana retrocedió, jadeando, sus manos temblando, volviendo a empuñar el arma, la expresión de shock reemplazando a la pasión. Ya no tenía una máscara de hielo, tenía una fachada rota. Omar, por su parte, estaba radiante, con un brillo febril en la mirada, como si la cercanía de la muerte y el toque de ella hubieran encendido una nueva voluntad de vivir. Él sabía que había ganado una batalla crucial. No contra los invasores, sino contra la autodestrucción, porque finalmente tenía algo, o mejor dicho, alguien, por quien luchar. El problema era que la victoria de él significaba la destrucción del profesionalismo de ella. En los días que siguieron, la embajada de Al-Tariq, aunque más segura, se convirtió en un campo minado emocional. El silencio entre Dana y Omar era más elocuente y peligroso que cualquier confrontación armada. Él intentaba encontrarla, sus ojos marrones buscando los azules de ella con una intensidad que la desarmaba, pero Dana se refugiaba en el trabajo, triplicando los protocolos de seguridad y volviéndose una máquina aún más eficiente, un intento desesperado de reconstruir la muralla que el beso de él había derribado.
Ella sentía el peso insoportable de la traición a su ética. Había roto la regla de oro de su oficio y la culpa la consumía, mezclada con el deseo que él había despertado. Se preguntaba a cada minuto si la atracción era real o solo un subproducto de la adrenalina. Omar no la presionaba públicamente, pero usaba la proximidad exigida por el trabajo como una dulce tortura. La llamaba a largas reuniones de planificación, sentándose muy cerca, y la observaba mientras ella hablaba, ignorando el contenido profesional para centrarse solo en cómo la luz del sol captaba la determinación de su perfil. Él sabía que el beso lo había cambiado todo, y que la frialdad de ella era ahora una fina capa de hielo sobre un río de fuego. Él había descubierto que el hombre que ella despreciaba por querer morir era, en realidad, un hombre que ella desesperadamente quería proteger y, más importante, amar. Se dio cuenta de que, para ella, el amor era la más peligrosa de las vulnerabilidades. La atmósfera de deseo y tensión alcanzó su punto álgido durante una reunión con los consejeros exiliados de Omar. Dana estaba en la retaguardia, monitoreando el ambiente, cuando uno de los consejeros más viejos, un hombre con frialdad calculadora y ojos desconfiados, comenzó a cuestionar sutilmente la intimidad de la seguridad 24/7. No tenía pruebas de lo que había sucedido en el búnker, pero sentía el cambio en la dinámica entre ellos, el magnetismo prohibido. Omar, al ver el desprecio en los ojos del anciano por ser protegido por una mujer occidental y subalterna, hizo algo inesperado y abrumador. Interrumpió la reunión, fijó la mirada en el consejero y, en un acto público de desafío, puso la mano de Dana sobre la mesa, apretándola firmemente, con una mirada que decía: «Ella es mía y mi protección es asunto mío». Dana sintió un shock eléctrico recorrer su cuerpo y la dignidad florecer en el jeque que ella había conocido. Aquel gesto, un enfrentamiento público de opositores, no era solo una defensa de su trabajo, sino una declaración silenciosa de posesión, una prueba de amor inusual en medio de una discusión política. El tacto de la mano de él era cálido y firme, y ella vio en los ojos de Omar la determinación de un rey, ya no el fatalismo de un exiliado. Estaba usando el riesgo político para protegerla de cualquier insinuación. En ese instante, el hijo rico mimado se había desvanecido, y en su lugar estaba el hombre que ella estaba destinada a amar, su rey. Ella no retrocedió, sino que respondió al apretón sellando la complicidad. Aquel apretón de manos ante los consejeros marcó un giro irreversible. A partir de ese momento, la atracción se transformó en un pacto silencioso, una conspiración de dos corazones contra un mundo que los quería separados. Dana ya no podía negarse a sí misma lo que sentía. Se dio cuenta de que el amor que sentía por Omar era abrumador y transformador, y que protegerlo ahora iba más allá del deber. Era la razón por la que se despertaba. El jeque, por su parte, sentía que la vida volvía a él. La determinación de ella era el faro que lo sacaba de la oscuridad, y el deseo de ella por él era la validación de que aún era digno de lucha, de vida, de pasión. Comenzaron a buscar refugios, pequeños oasis de normalidad e intimidad en medio del caos de su existencia. El lugar favorito se convirtió en el invernadero de la embajada, un jardín interior donde el clima europeo no podía penetrar. Allí, bajo las densas hojas de palmeras exóticas, el olor a tierra húmeda y flores tropicales, podían conversar despojados de sus títulos y protocolos. Una noche, Omar la encontró allí, y por primera vez se quitó el reloj de pulsera carísimo y lo arrojó sobre una mesa. Durante 10 minutos,
dijo con voz baja. «No soy el jeque y usted no es la guardaespaldas. Soy solo Omar y usted es Dana». La vulnerabilidad inesperada revelada por ese gesto rompió la última barrera de Dana. Esa noche, la pasión, reprimida durante tanto tiempo, explotó de nuevo, pero esta vez sin la prisa y el miedo a la muerte inminente. Fue una confesión. Él la besó con reverencia, como si ella fuera lo único real en su mundo de ilusiones y traiciones. Dana, finalmente entregada, se permitió ser la mujer, no la profesional. Él la condujo de la mano hasta un banco de piedra escondido, y allí, bajo el techo de cristal que reflejaba una luna europea distante, la atracción se consumó en una escena caliente y arrolladora. Era una unión de almas, donde la fuerza y el pragmatismo de ella se unieron a la dignidad y la pasión reprimida de él. Los susurros en árabe de él eran declaraciones de amor, y el silencio de ella era la rendición más profunda. Sin embargo, todo cuento de hadas en el exilio tiene a su antagonista. La ausencia de Dana de su puesto de guardaespaldas durante esos momentos en el invernadero no pasó desapercibida. El mismo consejero de ojos fríos, Al-Jazil, el calculador maestro de las intrigas, había notado el cambio, la sonrisa recién descubierta de Omar, el brillo peligroso en la mirada de Dana. Al-Jazil era un hombre que valoraba el linaje y el deber por encima de todo, y el amor entre el jeque y una plebeya occidental era, para él, un escándalo y una debilidad que explotar. Veía en Dana no solo una distracción, sino una amenaza a la restauración del trono. Actuaba como una sombra furtiva, juntando piezas y esperando el momento adecuado para lanzar su crisis. Al-Jazil, el calculador, no actuó de inmediato, prefiriendo tejer su telaraña de intrigas con la paciencia de una araña real. Comenzó a sembrar semillas de desconfianza entre los demás consejeros y la guardia personal de Omar, insinuando que Dana estaba manipulando al jeque, aprovechándose de su fragilidad emocional para obtener ganancias personales, o peor aún, que era una agente doble al servicio de los enemigos. Su narrativa era tan venenosa como sutil. La pasión de Dana era una brecha en la seguridad. Cuestionaba, en reuniones a puerta cerrada, cómo una mujer soltera sin lazos con la realeza podía tener la lealtad necesaria para proteger el futuro de Al-Tariq. Omar, aunque estaba en un estado de felicidad embriagadora que lo hacía más decidido a recuperar su reino, se dio cuenta de la conspiración. Sentía las miradas de desaprobación, el cambio de tono de sus hombres de confianza, y sabía que Dana era el objetivo. El amor, que le había devuelto la voluntad de vivir, ahora se convertía en su mayor vulnerabilidad, y temía que proteger a Dana pudiera costarle el apoyo necesario para la contraofensiva política. La crisis era inminente. Necesitaba elegir entre el deber hacia su pueblo y la pasión abrumadora que sentía por su guardaespaldas. El peso de la corona, incluso en el pinnos en pie. Exilio. Era una carga que amenazaba con aplastar su corazón recién despertado. El giro dramático ocurrió en una cena oficial en la embajada, un evento de fachada para mostrar estabilidad y poder. Al-Jazil eligió ese momento de visibilidad para su ataque. En medio de un brindis solemne se levantó, con la copa de cristal en la mano, y en lugar de honrar al jeque, pronunció un discurso velado sobre la necesidad de reorganizar la seguridad basándose en la lealtad incuestionable y en la sangre. Mirando directamente a Dana con un desprecio glacial. Luego, de forma calculadora, fue un paso más allá, entregando a Omar un informe falso, forjado para incriminar a Dana como alguien que había filtrado información de seguridad confidencial. La sala se sumió en un silencio ensordecedor.
Todos los ojos se volvieron hacia Omar, quien por un instante sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su corazón gritaba la verdad de Dana, pero su mente política veía la trampa de Al-Jasil. Cualquier defensa apasionada de Dana sería vista como la prueba de la manipulación y la debilidad que el consejero había sembrado. Dana, por su parte, sintió la traición y el dolor como si fueran flechas en su pecho, pero su dignidad era inquebrantable. No parpadeó, no retrocedió. Solo mantuvo la mirada fija en Omar, buscando una prueba de fe. Se preparó para el sacrificio supremo. Aceptar la culpa para proteger el futuro de él, la única forma de amor que le quedaba. En ese silencio ensordecedor, con el futuro de Al-Tariq pendiendo de un hilo y el corazón de Dana rompiéndose en 1000 pedazos bajo el peso de la falsa acusación, Omar miró el informe en su mano y luego el rostro impasible de Dana. Vio la verdad en sus ojos azules, no el miedo a la desgracia, sino la dolorosa aceptación del sacrificio. Supo que ella estaba dispuesta a ser destruida para que él pudiera ser rey, y esa prueba de amor inusual lo liberó del miedo. Rasgó el informe por la mitad, con los ojos fijos en los de Al-Jasil, y el sonido del papel rasgado resonó en la sala como un trueno. Era el giro que Dana necesitaba, pero que a todos conmocionó. ¡Basta! La voz de Omar era la de un jeque, firme, resonando con la autoridad que había estado latente durante mucho tiempo. Este informe es una mentira tan transparente como su traición al Jasil. Su única debilidad es el amor que me devolvió la voluntad de vivir, y la única lealtad que me importa es la de esta mujer. Él caminó lento y decidido hacia Dana, ignorando los susurros y la respiración contenida de todos los presentes. Tomó las manos de ella, sus palmas cálidas envolviendo las frías de ella, y se arrodilló allí, en medio del salón de mármol, ante sus consejeros y opositores, en un gesto que parecía sacado de un cuento de hadas antiguo. «Perdí un reino, pero encontré mi propósito», declaró Omar, con la voz cargada de emoción, su dignidad inquebrantable. «Lo perdí todo, excepto el deseo por ella, y ahora sé que Dana Hayes no es mi guardaespaldas, es mi futuro, mi fuerza, la única persona que me impidió rendirme». Él alzó los ojos hacia ella. La confesión era pública y abrumadora. «Usted me salvó, Dana, me enseñó el valor de mi vida. No regresaré a mi reino sin usted a mi lado, no como empleada, sino como mi reina. ¿Acepta esta carga?». La pregunta era audaz, una propuesta de matrimonio en medio de una crisis, una reconciliación pública de su amor. Dana sintió que le faltaba el aire, la emoción desgarrando su armadura. Sus lágrimas rodaron, la primera vulnerabilidad real que él veía. Ella no era una princesa, pero él la había convertido en la mujer más importante del mundo. El jeque, que antes despreciaba la vida, ahora la honraba con un gesto que le costaría apoyo político, pero que compraba su alma. Ella se agachó, levantándolo del suelo. El beso que siguió no fue de adrenalina ni urgencia, sino de promesa y de amor puro. «Sí», susurró, con la voz ahogada, «acepto». La escena era cinematográfica. El jeque, que se había arrodillado ante su guardaespaldas, acababa de demostrar que el amor era, de hecho, la fuerza más poderosa del mundo. El impacto de la declaración de Omar fue inmediato y divisivo. Al-Jasil y sus aliados se quedaron lívidos, sus planes de intriga deshechos por la pasión sincera y la determinación real del jeque. El viejo consejero intentó argumentar señalando las tradiciones y la imposibilidad de tal unión, pero Omar lo interrumpió con una mirada fría y definitiva, la misma mirada que usaba para afirmar
Decretos de Estado. La tradición sirve al pueblo, no lo aprisiona, declaró él con la voz inquebrantable. Mi reina será definida por la fuerza de su carácter, no por su linaje. Quien no acepte a Dana Hayes, no acepta mi gobierno. Esta prueba final de amor, donde Omar arriesgó su regreso al poder por ella, silenció a la mayoría de los opositores. Los consejeros leales y los miembros del equipo de seguridad que habían presenciado la dedicación incansable de Dana se levantaron, aplaudiendo. Reconociendo que la valentía de ella era, de hecho, la cualidad que el reino necesitaba. Dana, junto a su jeque, sintió la totalidad de su transformación. Ya no era la exagente pragmática, era la compañera, la aliada, la fuerza silenciosa que estaba dispuesta a luchar no solo por el hombre, sino por el pueblo que él juró proteger. Aquella cena, que iba a ser el escenario de su desgracia, se convirtió en el escenario de su compromiso. El jeque y su prometida, la exagente de seguridad, abandonaron la embajada bajo un fuerte esquema de seguridad, pero ahora la mano de Dana ya no sostenía solo un arma, sino que estaba entrelazada con la de él, ambos irradiando una determinación serena. La crisis había sido la forja de un nuevo propósito. En las semanas siguientes, Dana utilizó toda su experiencia táctica e inteligencia para ayudar a Omar a trazar la estrategia para el regreso a su país, ya no como guardaespaldas, sino como su principal estratega de confianza. Ella sabía que la amenaza continuaba, pero el miedo había sido reemplazado por la certeza de que se protegerían mutuamente. La batalla final fue más de estrategia e información que de fuerza bruta, y Dana fue la mente detrás de la victoria. En un enfrentamiento público, expuso las pruebas de corrupción y los planes de asesinato que Al-Jazil había orquestado, no solo contra Omar, sino contra el propio futuro del reino. La imagen de ella, una mujer de fría determinación, hablando con elocuencia y precisión ante la corte y los medios internacionales, era la prueba del nuevo Al-Tariq, moderno, fuerte y guiado por la meritocracia. Omar observaba, su orgullo desbordante, sabiendo que su elección por ella había sido la decisión más correcta y estratégica de su vida. La reconciliación fue triunfal. Omar recuperó su trono y Dana Hayes, la guardaespaldas, se convirtió oficialmente en la jequesa de Al-Tariq. Ella no usaba tiaras de diamantes ni vestidos vaporosos, prefiriendo trajes de corte impecable y la postura de quien está lista para el combate. Pero la fuerza de su presencia era innegable. Se apoyaban públicamente, él ofreciéndole la dignidad de su título y ella a él, la seguridad de un amor que había sobrevivido a la traición y al exilio. Los altibajos emocionales de su viaje se habían transformado en la fundación de un reinado fuerte y, sobre todo, humano. La vida de ellos en el palacio era una orquesta bien afinada de deber y pasión. Dana supervisaba personalmente la seguridad del reino, transformando la Guardia Real en una fuerza de élite inspirada en su disciplina. Pero era por las noches, después del trabajo incesante y las reuniones de Estado, que la química entre ellos volvía a encenderse. Se encontraban en el balcón privado del palacio, lejos de los ojos de la corte. El aire del desierto, cálido y perfumado con jazmín, los envolvía, y era allí, en la quietud de la noche, donde volvían a ser, simplemente, Omar y Dana. En uno de esos encuentros nocturnos, bajo un cielo repleto de estrellas que Dana nunca había visto en Europa, Omar la abrazó por detrás, el calor de él un consuelo familiar. Apoyó la cabeza en el hombro de ella y suspiró, un sonido de paz que Dana no conocía antes. Él,
Era el jeque que gobierna con determinación, pero en sus brazos era el hombre que ella había salvado. Ella sentía la intensidad de su pasión en cada toque, la comprensión silenciosa de todo lo que habían sacrificado y vencido. Era una conexión que iba más allá del amor romántico. Era la certeza de que habían sido hechos el uno para el otro en medio del caos. Él se giró hacia ella, la mirada profunda y eterna, y Dana vio la dignidad y la vulnerabilidad mezcladas. Él sabía que el beso en el búnker, la rebeldía de ella, la audacia de haberle besado a la hora de la muerte, había sido el detonante de su recuperación. «Usted es la prueba de que no puedo ser fatalista», susurró, con la voz cargada de emoción. «Si hubiera muerto, habría perdido esto. La habría perdido a usted». Él la besó con la solemnidad de un juramento, un beso que celebraba la vida, la pasión y la victoria. La escena estaba llena de una sensación de triunfo, donde la intensidad de sus sentimientos era palpable. Y así, la historia de Dana Hayes, la guardaespaldas que encontró a un jeque perdido y lo salvó, no solo de la muerte, sino de sí mismo, resonó a través de los siglos como la más épica de las pruebas de amor. Construyeron un reino basado en el respeto mutuo y la fuerza inquebrantable. Demostrando que el amor no reconoce protocolo, título o fronteras. Los altibajos de su romance prohibido se convirtieron en la leyenda de Al-Tariq, un cuento de hadas moderno, donde la heroína era la mujer de uniforme táctico y el príncipe era el hombre que se arrodilló por ella. Eran la personificación de la pasión arrolladora y transformadora que el destino había trazado para ellos. Si usted se quedó impactado con la audacia de este jeque o se emocionó con la valentía de esta guardaespaldas, comente abajo lo que más le ha sorprendido. ¿Quién iba a decir que la seguridad máxima llevaría a la pasión máxima? No olviden suscribirse para más historias de amor imposibles y díganos si están de acuerdo en que el amor venció a la realeza.